tiempo a Sebas. Bueno, fíjense, con este taller Sebastián se ha planteado esta premisa de si no queremos que nos reemplacen las máquinas, quizás tengamos que dejar de escribir como ellas, ¿no? Eso fue, digamos, creo que el reto que nos conectó a todos. Eh, ya la inteligencia artificial está entre nosotros. La semana pasada dimos la segunda sesión de un curso que dio Carolina Potocar, colega también argentina, capacitadora de Google News Initiative, sobre herramientas, la cantidad de herramientas que tiene Google y que nos ayudan en esta materia, ¿no? La mitad de Internet ya es un contenido sintético. Nuestras maneras de producir y consumir contenido ya cambiaron y el oficio periodístico está en una encrucijada. Y justamente hace unas 2 semanas, creo, Sebas, tuvimos una charla, un debate súper interesante en un club de consultores que tenemos con Sembra Media discutiendo sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la calidad de los contenidos que se están produciendo? Nos preocupa muchísimo lo que se está produciendo, pero las herramientas están allí. ¿Cómo hacemos para aprovecharlas? Sobre todo para poder diferenciarnos, ¿verdad? Y poder hacerlo mejor. ¿Cómo las aprovechamos para poder escribir mejor? Yo creo que ese es un poco, bueno, la premisa de este taller y en lo que Sebas nos va a ayudar. Sebastián Hasher es periodista, trabaja en el vínculo, está como en esa intersección entre contenido, audiencia y tecnología. En 2017 entró al mundo del diseño UX, de experiencia de usuario, y se especializó en el diseño conversacional con inteligencia artificial, que me parece súper interesante. En los últimos años ha realizado consultorías de UX e innovación con más de 15 medios y decenas de periodistas en distintos programas de Sembra Media y de la revista Anfibia, de la que, bueno, he sido testigo porque he tenido el gusto de tenerlo como consultor táctico en esta materia. Bueno, Sebas, aquí la audiencia está muy interesada, toda tuya. Bueno, qué nervios, después de tanta presentación siempre me da miedo, me da nervios empezar un taller y después me voy relajando. Les cuento algunas cosas. Mi idea es que hoy se lleven herramientas, no como de cómo hacer mejores prompts, sino de cómo pensar y repensar nuestro vínculo con las inteligencias artificiales, digamos, y de qué lugar pueden ocupar en nuestra producción cotidiana. Tengo mucho material para compartirles. Soy entusiasta, trabajo con inteligencia artificial eh, todo el día en diferentes momentos, digamos, de diferentes maneras, digamos, muy poco eh, en generación de contenidos y en escritura y mucho en pensar arquitecturas de la información, en pensar, digamos, cómo se vinculan las inteligencias artificiales con flujos de trabajo un poco más complejos. Así que me despierto pensando en inteligencia artificial y por lo general me duermo, no pensando, pero sí tratando de leer para el otro día empezar de vuelta. Así que nada, estoy, digamos, ahí como metido en la vorágine. La idea es como bajar un cambio hoy, me lo digo a mí mismo también, y poder pensar juntos y juntas cómo, digamos, cómo nos afecta por un lado y qué cosas podemos hacer, a qué cosas le tenemos que tener miedo y a qué cosas no. Después, para hacer prompts, para diseñar agentes y eso, hay un montón de herramientas, algunas se las puedo recomendar, con cualquier googleada feroz también se aprende un montón. Si estuvieron con Caro, seguramente se hayan llevado un montón de herramientas prácticas, pero la idea hoy es como eh, levantar un poco la vara de la discusión para ver dónde nos paramos. A nivel metodológico, bueno, voy a hacer una presentación. Yo tengo dos pantallitas acá, estoy en una oficina a la que me vine a refugiar en mi oficina, estoy como atrás del jardín de la oficina donde trabajo. Entonces tengo dos pantallas muy chiquititas y voy a estar viendo como algunas caras
acá en la pantalla chiquita que tengo a mi derecha y me va a costar bastante leer el chat. Con lo cual, si quieren, yo cada tanto voy a parar y voy a decir si tienen alguna pregunta o si me siguen y demás, pero digamos, si tienen una duda muy urgente, pueden usar la opción de levantar la mano, que según como sea su cuenta de Zoom, la van a encontrar enseguida o no. Y si se sienten muy urgidos o urgidas de preguntar algo y no encuentran el botón para levantar la mano, o me ven muy embalado, prenden el micrófono y me interrumpen, yo no tengo problema. Si no se me entiende también, soy un poco disléxico. La dislexia en las personas que escribimos contenido, yo me dedico a escribir hace, bueno, de toda la vida, pero trabajo escribiendo desde hace 25 años y considero que la dislexia es un superpoder porque pensamos el lenguaje en términos de objetos, entonces tenemos como un vínculo como muy divertido, somos terribles para editar los disléxicos, somos muy agudos, somos más agudos para editar que para escribir. Si no se me entiende, yo sé que a veces se me atraviesan las palabras, me pueden interrumpir y no pasa absolutamente nada y no me voy a sentir mal ni nada porque eh, es parte de la diversión, ¿no? Dicho todo esto, vamos a hablar de máquinas de escritura en un sentido un poco más amplio del que puede imaginar. No vamos a hablar solo de cómo escriben las máquinas, sino de un concepto de un escritor que me gusta mucho, que se llama Goldmich de apellido, que escribió un libro que vamos a citar mucho hoy, que se llama Escritura no creativa, y habla de cómo las personas que escribimos tenemos que montar nuestra propia máquina de escritura en un sentido más amplio, ¿no? Para empezar, en algunos talleres hacemos un ejercicio de generar imágenes. Acá como somos un montón y vamos a perder mucho tiempo haciéndolo, entonces traje dos imágenes que les quería mostrar y vamos a pensar un poquito alrededor de estas dos imágenes. Esta es una imagen de una madre con su hijo en la frontera entre México y Estados Unidos, está en Tijuana y está frente al muro bueno, de Trump, que ahora se va a, digamos, volvió a cobrar protagonismo. Esta es una imagen y la que sigue es otra imagen de la misma situación, nada más que hay un hombre, hay eh, otra, otras personas abajo de un techito. Y les quería preguntar, a juicio de ustedes, si pueden abrir el micrófono para respondernos, lo pueden escribir en el chat, ¿cuál le parecía que era la imagen generada por inteligencia artificial? ¿Cuál de las dos? La de la mujer con el niño. El niño se ve ¿Por raro. qué? El niño se Ah, ve extraño. perfecto. ¿Sí? Lo que dicen los demás. Yo digo la segunda, ¿Por qué? porque rompe la imagen ese muchacho con el palo, o sea, y hasta la sombra me parece rara. Es raro, sí, es verdad. También. Igual el niño también era raro, ¿eh? Las dos son raras. Quiero dos personas más que me digan cuál les parece. Arriesguense. Lo primero que. No es un concurso, ¿eh? Así que vale equivocarse. Sebas, muestra la anterior, porfa. Tengo miedo de spoilearme, porque. Ah, A ver, ok, ok. ahí está. Yo Ya creo que la avanzó de vuelta. segunda también, Sí, Yo también creo que la sí, la segunda. segunda. porque está Estoy totalmente fuera de tratando de contarle contexto los esta persona. dedos a... Sí. Le estaba tratando de contar los dedos al chico de la garrocha porque se me hacen extraños. Es extraño, todo es extraño. Bueno, les cuento, es la primera, tenían razón, las dos dicen alguien. Y ahora les cuento, ¿y por qué traje esta foto? Esta foto es de Cristina de Midel, es mi fotógrafa favorita en el mundo mundial, es una fotógrafa española vive entre Brasil y México, es la presidenta de Magnum, y para mí es como Buñuel, pero en la fotografía. Eh, de hecho, tuve la suerte de trabajar con ella y se lo dije, porque soy muy, muy, muy fan. Y ella, tipo, trabajó en la frontera e hizo como
fotografía documental como muy particular. Les recomiendo que vean su trabajo. Hizo todo el trabajo documental de ir en La Bestia, que es este tren que lleva a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Lo siguió, pero después hizo un trabajo con una estética muy surrealista, en la que hizo cosas como esta. La persona que está con la rocha es parte del equipo olímpico del, de Tijuana, los convenció de ir a entrenar al lado del muro, les pareció muy divertido a ellos, e hizo estas fotos. Tiene unas fotos que son re polémicas, hay un perro con botas texanas, un coyote, que son estas personas que hacen de guías en el desierto, con una túnica blanca, o sea, hizo de todo. Y la otra imagen es una imagen que hice con Nick Charney, que tiene una sola iteración, o sea, le hice una sola vez y tiene este plomo. No tiene como pocos detalles. Fotografía documental blanco y negro, una madre y su pequeño hijo mexicanos cruzando la frontera de Estados Unidos y México frente al muro, y le puse acá, para los que sepan un poco de fotografía, el grano que tenía que tener la película, la cámara que tenía que, eh, que usar y que tenía que ser hiperrealista, y la versión de Nick Charney que tenía que usar. ¿Qué hizo Bill Charney con esto? Digamos, yo le di estas órdenes básicas, todo lo que yo no le ordené, lo dedujo. Entonces, dedujo la forma del cuerpo de la mujer, dedujo el tono de la tonalidad de la piel, dedujo qué equipaje tenía que llevar, dedujo cómo tenía que ser el muro, dedujo cómo tenía que ser la calle por la que estaban hablando, entendió que tenían que haber montañas al fondo, torres de... O sea, hizo un montón de cosas, inventó, entre comillas, un montón de cosas que opinan que estaban cerca de lo que yo le había pedido. En la foto de Cristina, perdón, me fui para adelante, en la foto de Cristina hay muchos menos elementos, o sea, bueno, se ve este arbolito acá al fondo y demás, pero son todas cosas que estaban ahí y que ella, como una especie de directora de arte que es, eh, ordenó y encuadró para que formaran este sentido, que es para mí como profundamente inquietante porque rompe con lo que uno espera de una fotografía documental. De hecho, en la mayoría de los talleres, cuando muestro esta foto, todo el mundo termina pensando, después de verla un rato largo, que esta foto no puede ser, que es como muy extraño. Y en esta, en cambio, me pasa esto, digamos, está como llena de lugares comunes. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo hago una fotografía, tengo muchísimos parámetros. Estas son todas las versiones que hubo de, de Midjourney. Muchas están todavía, o sea, acá está la 6.1 y la 6, están las versiones anteriores. Yo la verdad que a veces prefiero la 5.2, pero también hay versiones alternativas, como por ejemplo la Niji 6 o la Niji 5 o la 4, que están más orientadas a hacer manga japonés. Y después tengo como parámetros básicos, según la aplicación tengo todos estos, creo que son 14 parámetros en total. Eh, y la combinación entre esos parámetros puede generar imágenes completamente diferentes. O sea, yo, por ejemplo, le puedo decir que lo estilice y eso va a generar un tipo de imagen, le puedo decir que el personaje tenga determinado peso, le puedo dar imágenes de referencia. O sea, puedo hacer un montón de cosas y pedirle un montón de detalles a la inteligencia artificial, que eso va a hacer que la imagen eh, sea de una manera y de otra. Básicamente, lo que le da es un montón de órdenes a una caja negra para que esa caja negra me devuelva una imagen. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, ¿O todavía están con...? Cuando yo le doy todas estas órdenes a la imagen, lo que hace el Midjourney es ir a una base de datos complejísima y generar esto que está acá. Esto que ven acá es nada, ahora les cuento qué es, pero básicamente son una serie de coordenadas que ubican en una base de datos que es como una especie de gran fractal, donde la información está clasificada por coordenadas y
donde el modelo va a buscar qué le estoy pidiendo. Cuando nosotros pensamos en una base de datos en términos comunes, pensamos, por ejemplo, en un Excel. Un Excel es una base de datos, ¿no? O sea, es una plantilla, tiene registros, tiene columnas y registros, y cada registro es un ítem dentro de esa base de datos. Si yo tengo que buscar, no sé, si supongo que tengo una base de datos de eh, policías condenados por violencia, por decir algo, no sé, en Argentina usamos mucho. Yo sé que en la columna A tengo el nombre, en la columna B tengo el delito del que se lo acusa y en la columna C tengo la cantidad de años en el que fue condenado. Y sé que en el A1 tengo el nombre del policía de apellido Solares y puedo buscar los casos en los que fue condenado. Hay bases de datos más complejas, no sé si conocen MySQL, donde se vinculan diferentes tablas. Entonces yo puedo tener en una tabla guardada a los policías, en otra la condena, en otra el delito que se lo acusa, en otro el juzgado que los juzgó, etcétera, etcétera. Y son bases de datos más complejas. Esto es muchísimo más complejo. Un modelo de lenguaje, digamos, que es con lo que trabajan las inteligencias artificiales, puede tener una base de datos que se llama vectorial, que tiene 1536 caras, ¿no? Es como una especie de gran fractal. Cuando yo le escribo y le hago una pregunta o le doy una orden, la máquina lo traduce a este lenguaje y lo va a buscar a estas coordenadas. Es como si fuera un gran mapa muy complejo que puede tener hasta 1536 coordenadas y va a buscar. Entonces, por ejemplo, esto que está acá en pantalla es una pregunta a ChatGPT, que es ¿quién escribió la cumbia Me divierte y me cita? Que es una cumbia muy famosa en Argentina, no sé si en el resto de América Latina, y que es como un chiste entre me excita y me cita, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a ChatGPT quién escribió la cumbia Me divierte y me cita, ChatGPT lo traduce a vectores, o sea, lo traduce a esto que ven acá en pantalla, a esta serie de coordenadas, y va a su mapa hipercomplejo a buscar qué es lo que está cerca de ese mapa. Y lo que está cerca de ese mapa me lo devuelve y me dice, la cumbia Me gusta y me cita, lo escribió la banda, la cantante tal, de la banda tal, del año tal, etcétera, etcétera, y empieza a buscar, digamos, en ese mapa qué es lo más probable eh, que responde a lo que yo le pregunté. Por eso alucinan también, porque a veces lo que está cerca no es lo que está, no es lo que es verdad, entre comillas. Me sigue, siento que le estoy explicando como tratando de explicar física cuántica, digo, es algo que a mí me costó mucho entender, lo que quiero es que tengan una idea general de qué pasa con las inteligencias, digamos, qué pasa cuando le hablamos a una máquina y le pedimos algo. Me siguen hasta acá, si tengo algunos dedos así para adelante, sé que puedo seguir. Buenísimo, vamos, entonces. Si no se entienden, me interrumpen sin miedo. A mí me llevó 6 meses entender esto. Así que, pero bueno, quiero que tengan esta idea general. Entonces, cuando no hay detalles claros, cuando yo le digo, hace la foto de una mujer, y no le digo, quiero que sea morocha, con el pelo castaño, que haga tal cosa, que tenga tales rasgos, que su color de ojos sea eso, lo que hace cualquier inteligencia artificial es ir a buscar ese mapa y como lo que está en ese mapa lo que le ofrecí lo que pedí es muy genérico, todo lo que no se lo ordené lo deduce y me devuelve un promedio, me devuelve algo que es una imagen como esta que vimos recién acá, ¿no? O sea, es una imagen como medio llevada al lugar común, ¿no? O sea, es una imagen que, bueno, la mujer es muy estereotipada, el niño es estereotipado, el lugar es estereotipado, el clima, todo es un estereotipo total, porque no le pedí detalle. ¿Podría yo lograr una imagen así, como la de Cristina del Middle? La podría lograr con inteligencia artificial, tendría que escribir un montón de orden y tendría que un montón de órdenes para la máquina y tendría que pedírselo muchas veces hasta lograr una imagen que tenga el nivel y la calidad que tiene esta imagen. Entonces, digo, ese es como un primer paso. Y lo que está pasando mucho, vuelvo a la... Lo que está pasando mucho es que estamos dejando mucho de nuestro contenido en manos de las inteligencias artificiales sin ordenarles exactamente qué hacer, sin darles esos detalles. Y lo que está pasando es que se está generando como muchísimo contenido basura. Traje como un ejemplo tremendo que me gusta mucho,
porque, digamos, también habla mucho de cómo, digamos, de qué cosas tenemos que evitar en nuestro oficio. Este es un texto que me encanta eh, por lo malo. Creo que está escrito con los codos. No sé, es una expresión que hace sentido en Venezuela, o sea, la que se conoce. Sí, 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 totalmente. Eso, sí, acá es cuando algo está muy mal escrito, encima está con los codos, y cuando está escrito con los codos de otro es porque ya está escrito a un nivel que es ilegible. Esta está escrita con los codos. ¿Alguien se anima a leerla en voz alta? Porque suena diferente cuando uno lee en voz alta. ¿Quién se ofrece de voluntario, voluntario? Yo puedo. Por favor. Ok. Las heridas del varón de 34 años eran fruto de la rotura de una ventana del baño de la vivienda de su pareja, a la que el susodicho propinó un fuerte puñetazo. A causa del impacto, el hombre sufrió un corte profundo, afectando a la arteria braquial que derivó en una gran pérdida de sangre. Los agentes intervinientes taponaron la herida y realizaron un torniquete al afectado, hasta la llegada de los servicios sanitarios del 112. Al llegar al lugar de los hechos, trataron de estabilizar al varón y le trasladaron al hospital. El hombre fallecía horas después en el Hospital Comarcal de Medina del Campo. Buenísimo. ¿Qué les parece? Este texto está escrito por un humano, ¿no? Y está publicado en un diario de verdad. O sea, la saqué de una web. Eh, Soy fanático, hay como algunas taponería, realizar un torniquete al afectado. Hay como algunas construcciones, soy como muy fanático del lenguaje y me encanta como guardar estos lugares comunes del periodismo. ¿Qué le pasa cuando leen este texto? No me ¿Se dice nada entiende? ¿No especial. se entiende? Como No es todo, directo. cualquier cosa. No te llega a ninguna parte, no dice nada especial. Mm. ¿Se entiende cómo fueron los hechos? O sea, yo me pierdo la mitad siempre, ¿eh? Pero digo, llegan a entender. Entonces, Parece un Es parte policial, confuso. está claro con los pies también. Sí, exactamente. Bueno, acá hay un ejercicio que es muy sencillo. Yo le pedí a ChatGPT mejorar este texto horrible y ordenarlo, simplemente ese prompt, y ya con solo ese prompt lo mejoró un montón. O sea, es un texto que en algún punto termina siendo publicable, ¿no? O sea, si lo leo yo rápido. El hombre de 34 años resultó herido después de romper una ventana del baño de la casa de su pareja y golpearla con fuerza. O sea, no es un gran texto, pero está ya en el estándar. Lo que hizo ahí ChatGPT es agarrar un montón de información que yo le di y ordenarla y darle un orden y hacer una cosa muy sencilla, que es que los hechos se entiendan, ordenarlos desde el principio hasta el final y darles como una coherencia. Eso lo hace súper bien y hay un problema, digo, si tenemos humanos en nuestras redacciones que escriben así, es muy fácil reemplazarlos por una máquina. Hace unas semanas, le contaba ayer y el otro día en la reunión que tuvimos, me escribieron de una empresa, una startup de Israel, que estaban haciendo una herramienta que agarra y lee todos los diarios. O sea, uno dice, no sé, triunfo de Trump en Estados Unidos. Busca todas las noticias en fuentes que ya están preestablecidas, entonces te dice, tantos portales dijeron tal cosa, tantos dijeron tal otra, y como que te divide en unidades de información muy chiquititas las ideas clave de todos los artículos que se publicaron sobre ese tema, y después, acto seguido, uno aprieta un botón y te hace un texto con esas ideas claves que uno puede seleccionar cuáles usar, te hace un texto diferente resumiendo lo que salió en todos los medios, y en teoría eso es un borrador para publicar, que bueno, generalmente yo lo que sabe. Si me la verdad, lo que pagan por este servicio generan los textos así, los publican, ¿no? Digo, la persona que escribió este texto, el primero que leímos, es como muy fácilmente reemplazable por una máquina. Porque básicamente está escribiendo como una máquina averiada, ¿no? Pero está escribiendo como una máquina. Es un periodismo muy de la segunda guerra, de la posguerra, de que, digamos, intenta mantener una especie de objetividad, por eso está escrito en un lenguaje de parte policial, y que habla en ese lenguaje de máquina, que es muy del periodismo de los diarios tradicionales, que estaban escritos en un tono neutro,
y que venían a revelarnos la verdad, y como venían a revelar la verdad, estaban escritos con esa distancia. Eso una máquina, esa escritura sencilla, burocrática y demás, la máquina lo hace perfecto, o aparte está alimentada por millones de noticias policiales de millones de diarios y lo va a hacer mejor que un humano que escribe de esa manera. Ahora, si yo le pido que escriba algo más complejo, empieza como a pasar, y si lo hago con poco detalle, empieza a pasar algo que es lo que llamamos en el mundo del desarrollo del valle inquietante. ¿Conocen el concepto? ¿Alguien le conoce el concepto de valle inquietante? ¿No? Es lo que le pasó a la compañera que dijo la foto del niño es extraña. Es, es así. Cuando nosotros, es un concepto que viene de la robótica. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de Arturito, hablamos ¿cómo se llama? De Wall-E, o hablamos de cualquier personaje de ficción, digamos, digamos, con cualquier, ay, perdón, me chispoteó de cualquier personaje robótico, de cualquier serie, de cualquier dibujo animado. Arturito, si uno lo piensa bien, es un lavarropa que hace ruido. Arturito, estoy hablando del de Star Wars, ¿no? El peticito clásico con dos ruedas que habla en un lenguaje digamos, que, lo entiende, que se entiende solo en el marco de la película y que no tiene mucha gestualidad, que se mueve para un lado y para el otro. Wall-E, que está en este planeta clasificando basura. Nos caen bien, nos gustan, le tenemos cariño. Yo era muy fanático, tenía muñequitos cuando era chico de Arturito, cuando no era tan chico también. Y si uno lo piensa fríamente, es una forma como muy sencilla y muy, nada, como muy, con muy poca forma, con muy poco diseño. Cuando vemos los robots humanoides, incluso, no sé, a mí me pasó con los de Tesla, o Ameca, que es este robot que se hizo tan famoso, que tiene motores en la cara y que hace gestos humanos, hay algo que nos causa rechazo enseguida. Porque hay algo que se asemeja mucho a los seres humanos, pero que no termina de ser como nosotros. Para los que son más viejos, el ejemplo es el de ver invasión extraterrestre, que los extraterrestres tenían como detalles que los delataban enseguida y que generaban como cierta inquietud. Porque hay algo inconsciente de que no terminamos de reconocerlo como humanos. A mí me pasa con la escritura de ChatGPT que tiene, noto como una marca de agua, le decimos en mi trabajo, de que cuando un texto está escrito con inteligencia artificial, lo veo. Me doy cuenta, porque hay algo en la regularidad de las palabras, en el tipo de cómo construye las frases, en la puntuación, que es muy difícil de romper. Yo entrené, tengo publicados 3 libros, ahora si todo sale bien y me lo aceptan, voy a publicar el cuarto. Entonces hice un ejercicio de entrenar a una inteligencia artificial con todos mis libros y con algunos artículos. Y Dios me libre y me guarde de escribir como escribe mi versión, se llama Cherin, es cursi, sí, completamente, es completamente cursi. Eh, y lo veo, y yo, o sea, como editor me doy cuenta cuando estoy leyendo un contenido con inteligencia artificial, porque todavía está en ese borde. Es muy bueno para hacer lo que les mostré recién, que es clasificar la información, ordenarla, hacerla de manera eh, como clara. Es malísimo para mí todavía para escribir, ¿no? Entonces, eso. Eh, en el marketing online, tipo, no sé si a ustedes les pasa también, a mí me invade mi algoritmo todo el tiempo gente que me quiere vender cursos de marketing para hacerme millonario, que son los mismos que antes vendían criptomonedas milagrosas, y son como contenidos generados automáticamente que son todos iguales, ¿no? Tipo, alguien con un Lamborghini y tipo y un Rolex en Dubai vendiendo un curso de marketing, que es todo trucho, básicamente, todo falso. Entonces, a ver, muchas veces se escribe ahí. En los buscadores ese contenido, por lo general, eh, digamos, tiene un puntaje bajo y, digamos, si los buscadores tienden, sobre todo Google, que es el que más usamos, tienden como a clasificarlos como contenido de bajo valor. Entonces, y está pasando algo que es bastante grave, que se calcula que más del 54% de Internet
ya es contenido generado por algoritmos. O sea, estamos invadidos y a la vez que estamos invadidos, el contenido generado por humanos, el contenido bien curado y bien trabajado, es un contenido que va a ser cada vez más valioso, ¿no? Va a ser casi como una cosa gourmet. Digo, a medida que esto vaya creciendo más, ya que estamos en 54%, no sé dónde vamos a estar en unos años, pero digo, se va a revalorizar para mí la buena escritura. Incluso, digo, hay un montón de algoritmos que detectan cosas escritas por algoritmos. En una ocasión me contaba una amiga que se fue a estudiar a Glasgow que, eh, que los trabajos prácticos, cuando se entregan en la facultad, pasan por un proceso de revisión por algoritmos que intentan detectar si hay plagio, si hay cosas escritas por ChatGPT y demás, ¿no? Entonces es esto, es como algoritmos que buscan, algoritmos que escriben para algoritmos y algoritmos que buscan otros algoritmos, ¿no? Entonces traje un ejemplo como que a mí me gusta mucho de la literatura, de una escritora que se llama Aurora Venturini. No, pero perdón, primero otra cosa. Eh, Le pedí que reescriba esa noticia que vimos recién en un tono narrativo, ¿no? Entonces, cuando se lo pedí, hizo esto, digo, no lo leamos en voz alta, me duelen los oídos si lo hablemos de leerlos en voz alta, pero hizo esto que es como, no sé qué le parece a ustedes, a mí me parece el lugar común del lugar común del lugar común, ¿no? O sea, es como una, y aparte inventa, digo, llena esos espacios vacíos. El prompt que le puse es malísimo, o sea, es deliberadamente muy chiquitito, y llena esos huecos para lograr algo narrativo. Eh, Se escuchó un fuerte ruido, como si algo se hubiera roto. Poco después, ¿no? Salió corriendo de la casa con la mano. Bueno, inventó, básicamente. Digamos, intentó hacer ese promedio que le decía antes, y cuando hizo ese promedio, me devolvió esta cosa tremenda. Si le hubiese dicho que escribiese un poema, seguramente hubiese usado la palabra corazón, porque Internet está lleno de poemas que usan la palabra corazón y está alimentada por eso, ¿no? También. Ejemplo contrario, Aurora Venturini es una escritora argentina, su libro Las Primas es uno de los más lindos, es una persona que escribió estos libros siendo como casi una anciana. Si no la conocen, se las recomiendo, es alta literatura y tiene como un vínculo muy especial con el idioma, digamos. Es una escritora que tiene unas marcas en la escritura como muy particular. Este sí me gustaría que alguien lo leyera en voz alta. No sé si alguien se ofrece rápidamente para hacerlo. Abre el micrófono y lo lee. ¿Quién se copa? Yo lo puedo hacer, yo lo puedo Yo hacer. puedo leerlo. Ahí está, la primera persona que le digo. Después Félix, vamos a leer Félix. dos textos más. Félix, Ok. por favor. Fue, fue el diagnóstico de una psicóloga. No sé si lo reproduzco correctamente. Mi hermana padecía de un corcovo vertebral de espalda y sentada semejaba un bicho jorobado de piernecitas cortas y brazos increíbles. La vieja, que venía a surcir medias, opinaba que a mamá le hicieron un daño durante el embarazo, más espantoso durante el deletío. Pregunté a la psicóloga, señorita bigotuda y cejijusta, que era anímica. Buenísimo. Se te escuchaba medio entrecortado, pero se entendió. Y muy divertido porque como se te encontraba entrecortado, era como una lectura robótica. Así que estuvo muy bien, agregó ahí como una sazón. Gracias, Félix. Bueno, entonces, ¿qué hicimos con esto? Le pedimos a ChatGPT que escriba la continuación de, este, de esta escena. Y grande, Félix. Eh, ¿Quién se anima a leer esta? Yo lo leo, yo lo leo. Gracias. La continuación. La psicóloga suspiró y ajustó sus gafas antes de responder a la pregunta del joven. Anímico se refiere a la salud mental y emocional de una persona, explicó con paciencia. En el caso de tu hermana, es posible que un cuerpo vertebral haya sido causado por factores psicológicos como el estrés o la ansiedad. Es importante que trabajemos juntos para ayudar a mejorar su bienestar emocional y físico. El joven asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación por la situación de su hermana. ¿Qué podemos hacer para ayudarla?, preguntó con determinación.
a mí me pareció como, digo, si ven la densidad que tiene esto y le pregunté a la psicóloga, una señorita bigotuda y cejijunta que era anímico, y la respuesta a mí me hacía acordar una revista que leía mi abuela, que era la revista Las Selecciones Ryder Diges, que eran como todas historias así, ¿no? Como escrito como en un tono un poco moralizante. eh, de hecho, después entrené también a un agente de ChatGPT con los libros de Aurora Venturini y es peor lo que hacía, o sea, es peor que esto, digo, no, pues me da vergüenza. Si leemos el final de la escena, o sea, cómo sigue, digamos, hay algo ahí que es tremendo. ¿Alguien se postula para leer esto? Y es lindo leerlo en voz alta porque se entiende más la musicalidad. Yo lo leo. Gracias. Ella respondió que era algo que tenía relación. Perdón, ¿Qué pasó? perdón, los perritos se alborotaron y no voy a poder leer, disculpen. Dale, quería agregar a otra persona. Ella me respondió que era algo que tenía relación con el alma, pero que yo podía entenderlo hasta que fuera mayor, pero que yo no podía entenderlo hasta que fuera mayor. Pero adiviné que el alma sería semejante a una sábana blanca que estaba dentro del cuerpo y que cuando se manchaba las personas se volvían idiotas, mucho como Betina y un poquito como yo. O sea, si comparamos las dos versiones, digo, o sea, es un ejemplo extremo el que traje, lo reconozco, pero es incomparable. Digo, y acá lo que hay es un vínculo con el idioma que nos puede sorprender como de maneras que una máquina todavía no puede. ¿Van a poder en el futuro? No lo sabemos. O sea, podemos ir digo, no, para pronósticos el del tiempo y a veces, digo, también falla. Mm, Digamos, yo no me animo a pronosticar nada, digo, por ahora hay algo de esta vibración que tiene la escritura humana que es como profundamente humana. O sea, lo que hace ChatGPT es convertir el idioma y convertir el idioma, y cuando hablo de idioma hablo también de las imágenes, en una operación matemática hiper compleja, hiper efectiva, que uso un montón, pago por usarla, de hecho, o sea, pago la suscripción, pero hay algo de la vibración humana y del vínculo con el lenguaje que me parece que está todavía de nuestro lado. ¿Me siguen hasta acá? ¿Les hace un poco de sentido esto? Ahora, estoy diciendo, sí, el estilo sí, es una fórmula preestablecida. Sí, es eso, es una operación matemática. Lo más probable, lo que está en el promedio de todo lo que el corpus que yo leí, que tiene vinculación con lo que vos me preguntaste, es esto. Soy anti-máquina, no, recién les contaba que trabajo con inteligencia artificial todo el día, pero trato de no perder el rumbo. Este libro de Kenneth Goldmich, que se llama Escritura no creativa, que creo que se consigue online, yo lo que les puedo compartir si quieren es una síntesis del libro, o sea, no el libro completo, pero sí una síntesis. Eh, es un libro viejo, entre comillas, está hecho, creo que en el 2009 lo escribió, y lo escribió en pleno auge de los blogs. Ustedes eran muy jóvenes, pero en una época la gente tenía blogs, y me incluyo, y subíamos cosas las cosas que escribíamos a los blogs y nos comentábamos de blog a blog, y era como, digamos, como un lugar de intercambio de textos, ¿no? Digo, eso quedó como en el olvido. Pero ahí Eugenia pregunta que no tiene electricidad, y yo creo que sí, que después lo va a poder ver en YouTube, ¿no? O de alguna manera, se lo vamos a sacar, lo estamos grabando. Sí, sí, Así que se está grabando. no te preocupes. Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué decía Goldmich en el 2009? Que para mí sigue teniendo sentido. Dice, con el surgimiento de Internet, la escritura se encontró con su propia fotografía. ¿Qué significa esto? Él hace una comparación entre el surgimiento de Internet y el surgimiento de la fotografía. Y dice, cuando surgió la fotografía, la pintura tuvo que cambiar, porque había surgido un medio que podía representar la realidad mejor que ella. Entonces, ¿para qué nos servía la fotografía realista
cuando teníamos, perdón, la pintura realista, cuando teníamos a la fotografía que era mucho más efectiva para hacer eso. Y eso produjo una crisis y una revolución en la pintura. En algún momento alguien debe haber dicho, no lo estudié, la pintura va a desaparecer, catástrofe, no sé qué, y no pasó nada de eso, sino que se recontra resignificó. El domingo fui a ver una muestra increíble de unos artistas textiles que me encanta, que se llaman Chacho y Chanone, que hacen unas murales gigantes bordados, están años haciendo cada mural, y fui a un museo que había 200 pinturas contemporáneas, eh, y me pareció que seguía, y había gente que compraba obra, digamos, tenían algunas de las marcas de los circulitos cuando las vendieron y demás. Digo, me pareció que la pintura es algo que sigue completamente vivo, ¿no? Y la fotografía se inventó, ya no me acuerdo en qué año, pero finales del siglo XIX, digamos, se volvió como más popular. Entonces, pero sí obligó a que se reinvente la pintura. Lo que dice Goldmich es que con la escritura, cuando surgió Internet, tendría que haber pasado lo mismo, solo que no nos llegó la notificación, que no nos dimos cuenta. Que nuestro medio, nuestra forma de expresión, eh, como personas que escriben contenido, tenía que cambiar, pero no dimos cuenta. Incluso él lo trabaja con la novela, dice la novela termina siendo como una de las cosas más resistentes y conservadoras en el mundo de las artes, ¿no? Y él dice que por un lado pasa eso, porque empieza a ver como dispositivos que transmiten y generan lenguaje de manera muy efectiva, y que por el otro, no contradictoriamente, pero complementariamente con eso, el lenguaje empieza como a tomarlo todo. Y pone este ejemplo como muy lindo, para mí poético, pero a la vez como muy efectivo, de que todo lo que vemos en las pantallas, incluyendo esto que estamos viendo acá, esta caja donde está el chat, las ventanitas donde vemos cada una de sus caras, lo que vemos atrás, los nombrecitos abajo, el sonido que yo estoy emitiendo y que emiten ustedes cuando el micrófono, todo eso son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de lenguaje, que las computadoras tienen el poder de convertirlo en diferentes señales, ¿no? Pero si uno hace clic con el botón derecho en una imagen y la inspecciona o la convierte le cambia la extensión y le pone en vez de jpg.txt, lo que va a tener es un montón de texto. Y por más que nosotros no entendamos qué significa ese texto, no deja de ser texto. Entonces lo que dice es que el, que el lenguaje y las palabras y la escritura están en todos lados, que cambió muchísimo, radicalmente, pero que invaden todo y que estamos rodeados de textos todo el día como nunca antes en la historia de la humanidad. E incluso nunca leímos tantos como ahora. Esto podríamos estar días enteros discutiéndolo, pero la idea central es esta. Estamos rodeados de texto como nunca antes en la historia de la humanidad. Las maneras de consumir y de generar textos cambiaron como no cambiaban desde la imprenta. Nuestros cerebros cambiaron, consumimos información de otras maneras completamente diferentes, y el desafío que tenemos es cómo nos adaptamos a esa era. Y adaptarse a esa era significa, por un lado, qué conservamos de esa vibración humana que tiene la escritura, por un lado, y cómo hacemos para que las máquinas trabajen a nuestro favor. Porque ignorarla ya no podemos, digamos, ya coparon la mitad de Internet, y a nosotros todavía no nos llegó la notificación de que todo había cambiado. Entonces, digamos, hay algo ahí que tenemos que hacer, que es urgente, que es necesario y que para mí es apasionante también. Digamos, cómo mejorar y optimizar nuestro vínculo con el lenguaje en esta era donde todo está cambiando todo el tiempo, es como una tarea súper divertida, apasionante, y es casi un juego, digamos, donde no existe el error porque todo el tiempo estamos como experimentando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, algunas ideas más, como tengo dos pantallas, se me va el mouse para el otro lado. Acá está. Y lo que dice Goldmich en este libro súper bonito, que es un libro pensado para artistas y poetas, pero que a mí me parece que nos sirve mucho también a los que hacemos periodistas, es que lo que tenemos que pensar, digamos, y el desafío que tenemos es cómo vamos
cómo nos movemos en este ecosistema hipercomplejo de información, eh, digamos, y cómo curamos la información que está a nuestro alrededor para que la escritura nuestra se distinga del resto, ¿no? Y acá, en vez de decir lo que distingue mi escritura de la tuya, es lo que distingue mi escritura de una máquina también. Digamos, en algún punto la lectura, las lecturas que hagamos, las formas de curar esa información, las formas de encontrar, digo, para volver a la fotografía de mi ídola, Cristina de Midel, del hombre con la garrocha, la forma de encontrar el hombre con la garrocha frente al muro es lo que va a distinguir en algún punto lo que nosotros hagamos de lo que pueda hacer un algoritmo. Digo, a nivel de escritura, a nivel de imagen, a nivel generación de la portada de un diario, a nivel de lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos a ese hombre con la garrocha que va a hacer que nuestra foto o que nuestro texto se destaque de los demás y se destaque de lo que están haciendo los algoritmos? Y digo, es un misterio, no hay una fórmula mágica. Yo traje algunos ejemplos que les voy a mostrar, pero ustedes van a encontrar seguramente los suyos que van a ser mejores que los míos, ¿no? Y entonces lo que dice Goldmich, y lo dice de maneras muy divertidas y provocadoras, acá no vamos a ser tan así, es que hoy escribir es mantener una máquina de escritura, ¿no? Es construir, ejecutar y mantener una máquina de escritura. Mi maestra, María Moreno, que es una escritora argentina a la que amo, para mí es como la última gran intelectual del periodismo viva en la Argentina, tiene 78 y sigue siendo como muy lucia. El otro día la fui a visitar a la casa y me contaba que me tiró un concepto que es el aparato Moreno, ¿no? Ella tiene como un aparato conceptual en la cabeza enorme, es periodista de los 60, es una gran escritora, es una de las personas que más leyó para mí en el país, y se llama María Moreno. Hay muchas novelas y ensayos de ella, y les recomiendo todos. O sea, todo lo que lean de ella es bueno. Hay uno que se llama Banco a la Sombra, que es un libro sobre plazas, y cuenta su visita de plazas de todo el mundo. Hay otra oración que cuenta la vida de la hija de Rodolfo Walsh. Hay otro que se llama Blackout, que cuenta su vínculo con el alcohol. En algún momento fue como bastante alcohólica y cuenta como su vínculo con el alcohol. Y todos son para mí como pequeñas obras maestras, ¿no? Y ella me hablaba del aparato Moreno, que es el aparato que tiene en su cabeza, que es como su capacidad de vincular conceptos e ideas que no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, en la oración que cuenta la historia de Rodolfo, de la hija de Rodolfo Bosch, que pone en un enfrentamiento con el ejército de la dictadura, o sea, literalmente en un enfrentamiento, la van a buscar a la casa y ella tenía una ametralladora y se sube a la terraza de la casa. Tiene un capítulo dedicado al camisón de, que tenía ella puesto cuando se enfrentó con el ejército. Y a través de ese camisón habla de la moda de los 70, habla de lo que es vivir en la clandestinidad, habla de su propio vínculo con la moda y termina contando una historia del pedazo del país a través de eso. Entonces, ese es el aparato que tiene ella, que puede como vincular conceptos que parecen rarísimos y terminar hablando de una cosa re profunda a través de un detalle como el camisón. O sea, una mujer con una ametralladora enfrentándose a un tanque de guerra, eh, vestida con un camisón, y ese es el puntapié para contar una gran historia. Ese es su aparato, digamos. Cada uno va montando sus propios aparatos. En mi aparato creativo hay siempre cosas que tienen que ver con lo textil, hay siempre análisis de datos y hay siempre poner el cuerpo para contar la historia. No sé cómo, digo, y voy como construyendo pequeñas unidades de sentido que me permiten hacer relatos como me gustan hacerlos a mí. Pero es algo que tenemos que pensar mucho más que antes, digamos. Ya no nos alcanza solamente con hacer entrevistas, buscar información en Google y escribir un artículo de 6.000 caracteres. Nuestras máquinas de escrituras van a estar cada vez más exigidas porque al haber tanto contenido y al tener estos algoritmos escribiendo contenidos en tiempo real, cualquier cosa que esté por debajo de ese estándar va a tender a ser como obsoleto y morir. ¿Se entiende lo que voy con esto? ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Si están perdidos, me lo pueden decir y yo cambio, o no, o me pongo a llorar y me voy, ¿no? Y a la vez,
hay otro libro que me gusta mucho que se llama Tecnosis, de Eric Davis, que lo publicó la misma editorial casualmente que el de... Alejandra, ¿vos lo leíste Tecnosis? O hacías excelente que me seguían. Ah, perfecto, creo que es que porque me seguía. Eh, es un lugar común, o sea, tenemos ya algoritmos que escriben, o sea, ya escribir dejó de ser algo estrictamente humano, pero sigue siendo mágico. Lo que dice Davis es algo que está tan pegado a nuestro cerebro, escribir, que no sabemos dónde empieza la mente y dónde empieza el lenguaje, ¿no? Entonces, hay algo de la escritura que todavía sigue siendo misterioso y mágico. O sea, eso que dice Aurora Venturini, mucho como Betina, un poco rotas, mucho como Betina y un poquito como yo, esa frase que tiene esa musicalidad tan particular, bellísima, es mágica. Yo me acuerdo frases de libros que leía a los 15 años, no sé, me acuerdo de una frase eh, de, del nombre de la rosa de Humberto Eco, que jamás volví a leer en mi vida, pero que leí cuando tenía 14 y hay una escena donde el monje, yo estaba en una escuela de la iglesia, y entonces hay una escena muy sacrílega donde hay un monje que tiene sexo con una mujer, que no me acuerdo ni quién es él ni nada, pero me acuerdo que hay una parte donde el tipo dice, panal que resuma, panal que resuma son tus labios. No sé qué significa resuma, pero me acuerdo de esa frase que tenía esa musicalidad que en ese momento me pareció tan bella que me la acuerdo 34 años después de haberlo leído. O sea, un montón. Y me acuerdo, no sé, bueno, de poemas y demás, porque hay algo que en la escritura que sigue siendo así. Y eso sigue siendo humano todavía. O sea, es muy difícil que un algoritmo escriba algo que yo me acuerde más de 30 segundos. ¿No? O sea, lo que... No, eso sí, digo, hay que sentir y hay que saber reconstruir ese sentimiento sobre el papel. El 98% de las cosas que leemos, nuestro cerebro las descarta enseguida porque no nos hacen sentido, porque son basura, etcétera, etcétera. Entonces digo, este es un apoyo, digo, es algo en lo que nos podemos apoyar muchísimo y parece un poco anti-máquina lo que estoy diciendo, pero ahora me voy a retractar, ¿no? Y lo que tenemos que tomar en cuenta también es que nuestro vínculo con las máquinas, o sea, nuestro vínculo con el lenguaje cambió muchísimo, nuestro vínculo con la escritura cambió muchísimo y nuestro vínculo con las máquinas también cambió un montón. Hay algo de la manera de interactuar con las pantallas, por llamarlas con un nombre genérico, que está cambiando para siempre. Si yo antes quería hacer esta imagen que está en pantalla, tenía que, no sé, si la quería hacer en Photoshop, podía buscar. Como es una imagen que no existe, la hice con inteligencia artificial, podía buscar imagen de un televisor blanco y negro, podía dibujar las teclas que están más abajo, no sé, podría como pintar este cuadro de un color. Entonces iba como construyéndolo a poquito, generando la imagen, ¿no? Si trabajan con Photoshop, si dibujan con Photoshop o con algún programa de dibujo, enseguida me entenderán, digamos que era un trabajo que llevaba horas. Yo lo que hice acá es le dije a mi Johnny, hacerme una computadora de los 60, de los 40, perdón, pero diseñada por Dieter Rams, que es el diseñador de la fábrica Brown, ¿no? O sea, tiene ese estilo que es medio como una Mac vintage, porque es el estilo de diseño de los electrodomésticos Brown. Lo hice en 30 segundos. Lo que hice fue, en vez de darle comandos, en vez de decirle, este píxel va a ser de este color, quiero 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 una imagen así, asada. No me gustó, hacerla de vuelta con estas características. No me volvió a gustar y la fui llevando hasta que logró hacer esto que más o menos me contentó. Entonces, lo que está pasando acá es que está cambiando la manera. Nosotros ya no le damos comandos, ya no programamos, ya no le decimos andar de A hasta B y no estoy haciendo un diálogo punto por punto a dónde quiero llegar. Le estoy diciendo a dónde quiero llegar y no me importa cómo llegas hasta ahí. ¿Me explico? Hace 60 años, cuando empezaron las computadoras, lo que uno le daba todas las órdenes juntas a la computadora, eran parecidas a esta, pero más toscas, le daba todas las órdenes, dejaba la computadora procesando, se iba a dormir y al otro día volvíamos
y nos dábamos cuenta, o sea, las personas que la superaban volvían y se daban cuenta si lo que habían hecho estaba bien o no por el resultado que les daba. Y en el medio solo había que esperar, digamos, era un proceso hiperlento donde entonces eran paquetes de información que se lo entregamos y la computadora nos devolvía un resultado. Cuando eso cambió con las computadoras hogareñas, empezamos a trabajar por comandos. Le doy una orden, la computadora me responde, le doy otra orden, la computadora me responde y voy construyendo algo en base a eso. La programación funciona un poco así. Le vamos dando instrucciones y bueno, ahora eso está cambiando con los algoritmos, eso cambia la superficie y eso también va a afectar muchísimo a nuestra manera de escribir. Digo, así como tenemos que mantenerlo humano, tenemos que entender que la manera en que nos vinculamos con las pantallas está cambiando muchísimo. Un ejemplo muy práctico, Alexa, que era la estrella de mi casa, que manejaba las luces y me decía la temperatura y me buscaba cosas en internet y me ponía música y me comunicaba con mi mamá, digamos, mi mamá estuvo muy enferma y cumplió un papel muy importante en su cuidado porque le ayudaba a hacer un montón de cosas y la mantenía comunicada conmigo ante una emergencia y demás. Tengo anécdotas desopilantes y bellísimas con Alexa. Se volvió una tonta porque no me entiende, porque pierde el contexto de lo que le digo, porque, digamos, es lenta, porque a veces le pregunto una cosa y me responde otra, porque mi cerebro ya está interactuando tanto con modelos mucho más avanzados que tener que explicarle, tener que perder tanto tiempo en que Alexa entienda lo que me hace es tremendo. Ayer tuve un problema eléctrico en mi casa y le saqué una foto al tablero eléctrico y lo subí a ChatGPT y le dije, decime qué es cada circuito. Tardé 5 minutos en que me entendiera, pero hice algo que hace 2 años hubiese significado mirar 10 videos de YouTube, llamar llorando a un electricista, no sé, tenía que haber hecho de todo o tenía que haber pagado a alguien. Digo, no le invocó a la primera, pero estamos como acostumbrados y nuestro cerebro está cambiando en tiempo real y estamos interactuando de maneras como mucho más complejas y vinculándolo con las pantallas de una manera muy diferente y es algo que está pasando hoy y que no pasaba hace 60 años. O sea, llevamos 60 años vinculándolos con las pantallas de una manera y está pasando a otro lado. Entonces, en ese marco, lo que tenemos que pensar es cómo montamos nuestras máquinas de escrituras. O sea, vuelvo un poquito para atrás. Digo, esto que propone Goldmich, que si estamos de acuerdo me parece que es la clave de lo que tenemos que hacer, es una pregunta que yo me hago todos los días. Digo, ¿cómo va a ser mi máquina de escritura de ahora en más? ¿Qué herramientas tengo que llevar qué herramientas tengo que tener en mi caja de herramientas, vale la redundancia, para tener una máquina de escritura que funcione en esta época contemporánea? ¿Tengo una respuesta acabada por eso? La verdad que no. O sea, es algo que me pregunto todos los días, digamos. ¿Qué nuevas herramientas? El otro día estuve a punto de anotarme en una maestría de ciencia de datos. Me arrepentí a tiempo. O sea, hablé con un amigo programador y me dijo, no seas loco, no tenés que hacer un curso de ciencia de datos y aprender a hablar con cientistas de datos, porque si querés ser científico de datos, tenés que darle tu vida a eso. Si vos querés hacer historias complejas, tenés que saber hablar con ellos. Pero no hace falta que te especialices porque es un trabajo full time. No sé, hice cursos de cómo trabajar con base de datos porque entendí que para hacer contenido generativo necesitaba saber eso. Y para usar datos necesitaba saber eso. Es una pregunta que hay que ajustarla todos los días, pero que necesitamos como hacérnosla porque es clave para sobrevivir en el buen sentido del término en esta época. Cosas que yo tengo en mi valija de herramientas. Primero, dejarme de pensar como alguien que escribe y pensar como alguien que diseña contenido. Pensar esto que dice Goldmich, de que todo lo que nos rodea es escritura y es lenguaje, pensarlo en función de cómo genero contenido. Entonces, yo vengo del periodismo narrativo, me formé ahí, soy como, si se quiere, como uno de los últimos hijos de las últimas camadas que se formaron con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, con la Fundación Gabo, hicimos talleres con Villoro, los más viejitos yo no llegué, pero algunos hicieron talleres con Kapuscinski y con García Márquez, hicimos talleres con Martín Caparrós, con Leila Guerriero. Digo, vengo de ese mundo
Y lo que me pasó en los últimos años es que sentí que tenía que dar un salto a pensar eh, no solo en el texto narrativo, sino en toda la experiencia completa como una narración. Y esa es la primera herramienta para mí, pensarnos como diseñadores de experiencias. Cuando alguien lee un texto, el 98% de las veces nos va a leer en una pantalla. Cuando nos lee en una pantalla, va a estar sometido a un montón de notificaciones, distracciones, eh, no sé, impulsos, publicidades, etcétera, etcétera. Si alguien nos agarra el teléfono y abre un texto nuestro, lo más probable es que esté como mucho 30, 40 segundos si nuestro texto es buenísimo. Lo más probable es que esté 4 segundos y se vaya. Esos 4 segundos es el changüí que nosotros tenemos para enganchar a alguien con un texto. Va a haber un montón de algoritmos que van a pelear por esa atención, porque es lo que se compra, es lo que se vende en Internet. Entonces, si nosotros no pensamos en cómo optimizar el lenguaje, en cómo optimizar el diseño, en qué experiencia le estoy dando, en qué imágenes acompañan el texto, en qué tamaño de fuente. Hay un montón de cosas que antes no las pensábamos. Antes, yo cuando empecé en esto, entregaba mi texto, me decían escribir 6.000 caracteres, se lo daba al diseñador y me iba a tomar cerveza a la esquina, que era algo que acá en las redacciones antes se hacía muy, cuando había redacciones, no lo llamen más, y ya estaba. Y al otro día veía el texto impreso con la foto, el título, la bajada y demás. Ya pasó esa época. No sé cuántos de ustedes trabajan en medios independientes, digo, si trabajan en medios independientes, pasó un montón. Entonces, hay algo que para mí es la primera herramienta que tenemos que pensar, que es tenemos que pensar nuestros, nuestras producciones como experiencias complejas, porque el lenguaje ya no es solo el texto, sino todo lo que hagamos forma parte del lenguaje. Hay muchos estudios de cómo funciona el diálogo entre imagen y texto, de cómo se lee en pantallas y cómo se lee en pantallas chicas y en pantallas grandes, de qué tipo de contenido funciona en el celular y qué tipo no. Digo, hay un montón de materiales y fórmulas, después le puedo compartir a través de Jenny, sobre todo, Pablo, te voy a usar la intermediaria, un montón de links y materiales y resúmenes de libros y demás, digo, para no abrumarlos con tanto material ahora. Pero digo, el concepto que quiero tener es este: tenemos que pensar en términos de experiencia. Esa para mí es la primera cosa que tengo en mi valija de herramientas, digo, ya no pienso solo en el texto, sino pienso en herramientas. Y después hay algo que es clave, que es volver a la literatura. O sea, volver a la literatura, digo, jerarquizar la escritura. Agatha Christoph es una escritora húngara que, si no me equivoco, siempre me confundo, en la Segunda Guerra se exilió en Suiza, cruzó la frontera caminando, empezó a escribir en francés, que era una lengua que no manejaba, trabajó en una fábrica de relojes y es una historia muy linda porque escribía poemas con la métrica del ruido de las máquinas, entonces cortaba el verso cuando la máquina hacía ruido, y escribió una trilogía hermosa que se llama Klaus y Lucas. Somos una secta, aparte de los que hay. Flor Ángel dice maravillosa. No les puedo explicar lo que es. Ese libro es un antes y un después en las personas que les gusta la literatura. En los talleres de escritura creativa de no ficción, leemos a Agatha Christie. Es no ficción lo que escribió, ¿eh? Salvo El analfabeta, que es su autobiografía. eh, Su trilogía más famosa, que es Klaus y Lucas, es pura ficción. Cuando uno lee su biografía se da cuenta por qué lo escribió. Y tiene como una forma de escritura que es hiper particular, que tiene que ver con la restricción de no escribir en su lengua materna, tiene que escribir con esta concepción que está acá en el texto que les compartí, y tiene una trama hiper compleja que uno no puede dejar de leer. O sea, es un libro que está escrito, el primer libro de la trilogía lo escribió en la década del 50 y parece escrito ayer. O sea, es como un libro escrito, no sé, para mí, para leer en una pantalla de celular. O sea, son esas cosas que uno empieza a leer y no puede parar. Y eso es literatura, y es emocionante para mí encontrarse con textos así. Entonces, hay cada vez más cosas para leer, tenemos cada vez menos tiempo, pero para mí tener herramientas de literatura para lidiar con esta época es fundamental. Después es saber construir sentido y saber hacer links. Si tuviésemos muchísimo tiempo, leeríamos este texto completo,
Pero voy a ver si les puedo mostrar el video. A veces me cuesta que se vea. Le voy a preguntar si se escucha el audio. ¿Se escucha el audio? ¿No se No, escucha? no, Bueno, entonces, No, no se oye. no hay problema igual, porque lo que le quiero mostrar es una cosa de unos poquitos segundos. Esto es así. En los 90, Pedro Lemebel, ¿lo conocen? Al escritor Pedro Lemebel, escritor chileno. Sí. Bueno, es un escritor chileno eh, que empezó su carrera en los 60, 70, murió hace poquitos años. Es muy conocido por, digamos, su militancia como parte del movimiento homosexual. Escribió unas crónicas bellísimas. También era poeta, pero era cronista, era escritor. Hay un texto una novela muy linda de él que se llama Tengo miedo torero, que habla sobre la dictadura en Chile. Hay un poema muy famoso llamado Manifiesto, Hablo por mi diferencia, que habla sobre la situación de la homosexualidad en, durante el gobierno de la Unidad Popular. Digamos, gran escritor, icónico en Chile, icónico para el movimiento, para cualquier movimiento eh, que hable de diversidades. Y en este caso, esto es una escena muy chiquitita en la Universidad de Chile. Vuelve Joan Manuel Serrat a Chile después de 30 y pico de años, al final de la dictadura de Pinochet. Es un boom total. Da una conferencia de prensa en la Universidad de Chile y un militante del movimiento homosexual chileno le pregunta por qué en sus canciones nunca habló de la homosexualidad. Y el tipo le responde muy como elegantemente, bueno, nunca hablé a favor, tampoco nunca hablé en contra, quiero decir que siempre fui muy respetuoso, como así quiero que respeten mi heterosexualidad. ¿No? Como una respuesta así elegante y zafa. Cuando se lo están llevando entre vítores, cuando termina la conferencia de prensa, se da esta escena. Lo aplauden, ahí está Serrat parado en el medio, voy a agrandar la imagen para que la vean. Se lo llevan y aparece Pedro Lemebel acá, del costadito, y lo agarra de la cara y le da un beso en la boca. Entonces, lo que sucede, ahí el video se corta, no se publicó el video. Lo que sucede después es que a Pedro Lemebel se lo llevan a patas, se lo llevan apurados a Serrat, lo rescatan, se lo llevan por un lado, y a Pedro Lemebel se lo llevan a golpes para otro. Y es como un pequeño escándalo, porque nada, le dieron un beso en la boca de arrebato a Serrat, ¿no? Sale en los diarios y después se olvida. Y Lemebel escribe uno de sus textos más bellos. No sé cómo será en Venezuela. En Argentina fuimos muy fans de Serrat en algún momento. O sea, yo me crié escuchando Serrat. O sea, soy un hijo de la dictadura. Entonces, digamos, mi segunda infancia fue en los 80, cuando empezó la democracia, y Serrat se convirtió como en un ícono de la democracia. Entonces, lo escuchábamos muchísimo. No me gustan tanto sus letras ahora, pero me las sé de memoria porque me crié con eso, ¿no? Entonces, Lemebel agarra toda la obra de, de Serrat y la convierte, digamos, y la convierte en un texto bellísimo donde explica por qué dice, lo homosexualicé para siempre, y empieza a ser como un juego entre la discriminación que sufrían los homosexuales en Chile y la obra de Serrat. Y entonces le dan como un sentido a esa escena minúscula y media ridícula, media casi como que le troleó la conferencia de prensa, le da un sentido que es bellísimo y es un texto que trascendió la escena. O sea, esa escena hoy sería un meme, sería un trending topic de 2 horas, sería una notita en los diarios, pero lo que hace Pedro Lemebel es llevarlo a un nivel tan trascendental, y eso es montar un aparato de escritura también, digamos, poder encontrar el sentido de las cosas. Juan Villoro, en un taller que dio acá en Buenos Aires, Juan Villoro, escritor mexicano, para el que no lo conoce, es, digamos, decía algo que es, la crónica es encontrar el sentido, es el último sentido de las cosas, ¿no? O sea, encontrar esos vínculos inesperados entre las cosas. Eso es humano también. O sea, un algoritmo nos puede ayudar a cruzar datos y ahora lo vamos a ver, pero hay algo ahí que es una cualidad humana, que es, en Pedro Lemebel es mucha cultura, o sea, conocía toda la obra de Serrat, es una sensibilidad enorme y es un posicionamiento que fue construyendo a lo largo de los años que le sirvió para poder escribir ese texto.
este tipo que trajeron para hablar de inteligencia artificial le estaba hablando de poesía, poco sí. Todo esto va a hacer sentido en el momento, ténganme paciencia, pero van a ver hacia un lado estamos yendo. Digo, este es el segundo elemento en nuestra caja de herramientas, poder darle sentido a las cosas. Chicos, y eso se hace leyendo, mirando películas, estudiando, digamos, alimentando nuestro aparato cognitivo, digamos, nuestra mirada, esa mirada que tenía Lemuel es una mirada hecha de muchísima literatura, de muchísimo estudio, de muchísimo hablar con gente, de muchísimo pensar. Lo peor que nos puede pasar ahora, digamos, y lo digo como heavy user de ChatGPT, es que nos contentemos con hacer todo con los algoritmos. Es donde vamos a perder la diferencia también. Y después pensar en esto, digamos, que todo lo que no pensemos en un texto va a estar, va a suceder igual. O sea, la gente nos va a leer en pantallas y los párrafos de 600 oraciones eh, eh, van a generar un efecto, digamos, todo lo que no pensemos va a suceder. Hay algoritmos optimizando contenido todo el tiempo para retener nuestra atención. TikTok, no sé si usan TikTok. Es terrible. Yo prendo TikTok y perdí 15 minutos, mínimo. Y a veces más, ¿eh? Porque no te das cuenta, porque está optimizado para generarte una atención permanente y después no te llevas nada de ahí. Eh, bueno, no sé, no quiero poner ejemplos que pueden generar polémica, pero a veces veo cosas terribles, y me acuerdo de las cosas más terribles y pegadizas y horribles que no quiero nombrar para no invocarlas. Pero entonces, si nosotros no optimizamos nuestros contenidos, vamos a perder siempre por ahí. Por eso todo esto de pensar en el diseño. Y después hay algo que a mí me apasiona y ahí vamos como yendo ya más hacia el núcleo de lo que quiero contarles, que es la gamificación de contenidos. Entonces yo digo, esta es mi caja de herramientas, más que nunca. Yo lo que empecé a pensar es cómo los contenidos se podían gamificar. Digamos, primero empecé a pensar en diseño de experiencia de usuario y cómo podía traerme todo lo de la narrativa periodística para este lado. Y después empecé a pensar, digamos, cómo se podían generar contenidos gamificados, porque me daba la sensación, tenía la sospecha que era una forma de generar contenidos como un poco más eficientes y que logran captar un poco más la atención de los usuarios, ¿no? Estos son como elementos como muy básicos de qué significa gamificar contenidos y por qué se pueden hacer contenidos gamificados que sean narrativos. El típico contenido gamificado cuando uno se dedica a escribir es, imagino que lo conocerán, elige tu propia aventura, ¿no? ¿Existe esto en Venezuela? Sí. ¿No? Veo caras de desconcierto. Bueno, les cuento entonces un poco. Elige tu propia aventura era una serie de libros que planteaban, tipo, no sé, sos una persona que está viajando al Sahara en globo y entonces dice, si eliges, no sé, prender fuego para calentarte a la noche, pasa a la página 24 y la página 24 se incendiaba la casa. Si eliges, no sé, robarte una campera, pasa a la página 32. Digo, no eran así los ejemplos, pero eran un poco así. Y eran como libros con los que nos formamos, por lo menos acá, como en muchas generaciones, y siguen estando. La versión moderna de Elige tu propia aventura puede ser Badernach en, en, eh, en Netflix, digamos que era uno con el control remoto iba eligiendo para dónde iban las escenas digamos, de la película. Es como un capítulo de Black Mirror unitario y uno va eligiendo qué hace el protagonista y en base a eso hay varios finales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gamificar contenido, lo primero que pensé yo es cómo se puede gamificar una experiencia narrativa y cómo se puede dar contenido narrativo, contenido periodístico que sea narrativo y que a la vez esté gamificado. Esto que ven en pantalla es la primera cosa que hicimos, que está hecho sin inteligencia artificial. Ahora les voy a mostrar cómo la inteligencia artificial nos ayudó a mostrar eso. Pero básicamente lo que hicimos acá fue trabajar sobre 4 historias de personas detenidas por delitos vinculados a drogas en distintos países de América Latina. Entonces,
hicimos un estudio de derecho comparado, investigamos, por ejemplo, qué condena te daban en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela y creo que en Colombia por caminar con marihuana por la calle. ¿Qué decía la ley y qué pasaba en la realidad? A veces lo que dice la ley, digamos, es diferente. Y lo hicimos con un montón de casos, elegimos 4 casos. Uno que era una persona que fumaba marihuana en una fiesta, otro era una persona que plantaba marihuana en su casa, otro era una persona que hacía una venta minorista como muy entre amigos, digamos, y otra era una persona que viajaba con droga, que era como el caso más heavy. Entonces, investigamos eso, perdón, les voy a mostrar, voy a salir un poco de la presentación y les voy a mostrar el juego directamente. Y esto, digo, acá todavía no hay inteligencia artificial. Esto es puro código y del más sencillo que se pueden imaginar, ¿eh? A ver cómo están dando internet. Ah, me faltó una S. Ahí es donde se ve mi dislexia muy claramente. Entonces, ¿qué hicimos acá? Por ejemplo, voy con el de la fiesta, que es el más cortito. Es súper rápido, ¿verdad? Así no perdemos tiempo en eso. Este es el juego en tiempo real, ¿no? Está poniendo muy buena. Bueno, vamos de paseo, pues si no se acaba la cosa. Están fumando marihuana y aparece un policía. Vamos a intentar descartarla, como intentar tirarla. Nada, ¿lo vieron? Me detuvieron. Vamos a intentar sobornar. Esto fue argentino, ¿no? Tipo, te detienen con algo, te ofreces plata. Voy a llorar y pedir por favor. No funcionó, me encierran en un calabozo. Entonces acá voy a averiguar cuánto tiempo voy a pasar en prisión. Y lo que tengo es una aplicación que me ofrece mi compañero de celda que me va a decir cuánto tiempo voy a estar preso. Si soy hombre, cis, soy no migrante y vivo en Argentina, voy a estar un día. Pero si soy una persona trans, voy a estar 1460 días. Y así se pueden ir buscando como distintas combinaciones y ver qué pasa. En México no pasa nada, en Uruguay tampoco pasa nada, entonces me voy a fijar en Argentina, una mujer trans, y cuando pregunto por qué está condena, me cuenta una historia. Esto que ven acá, que parece nada, lo que hay atrás de esto, básicamente. ¿Cómo? Sí, después se los comparto. No se los comparto ahora porque se van a poner a jugar. Sí, no se los comparto ahora porque se van a poner a jugar y no van a escuchar más. Básicamente lo que hay atrás es un periodista que se investigó las condenas las condenas en todos los países, habló con muchos abogados, hizo un Excel aburridísimo que nadie va a leer nunca si lo dejamos en ese Excel, y en base, y delante de ese Excel montamos este juego hiper sencillo, ¿eh? No hay nada, ni casi que el programador que lo hizo en 4 o 5 horas, las imágenes son de un banco de imágenes, nada, lo más difícil fue encontrar toda la información dura. Esto es, digamos, con las herramientas que les mostré, que les dije que tenía en mi caja de herramientas hasta recién, es algo que lo pueden hacer tranquilamente. Ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Se acuerdan que yo les he dicho? Nos quisimos ir varios del mundo del periodismo narrativo al del diseño de experiencia de usuario, empezamos a tratar, digamos, de llevar este vínculo que teníamos con el lenguaje, llevarlo a pensar experiencias más complejas, e hicimos cosas como esta, como elige tu propia aventura en Internet. Como gente ñoña, empezó a aparecer la inteligencia artificial, dijimos, no nos podemos quedar con esto, y apareció el diseño conversacional, que es el terreno en el que yo trabajo ahora, y es el que les quiero contar un poco, porque es un poco cómo evolucionó esta caja de herramientas, ¿no? O sea, estábamos haciendo eso y nos caímos en el pozo del diseño conversacional, ¿no? Básicamente yo empecé a hacer chatbots. Y eso me alejó del periodismo un tiempo y me volvió a traer ahora de una manera como bastante feliz, ¿no? Cuando hacemos un chatbot, no sé si cuando hablo de chatbot no hablo de ChatGPT, hablo del chatbot incluso, no sé, del banco. El chatbot de, no sé, en Argentina tenemos en el banco, hay uno de la ciudad de Buenos Aires
que te dice dónde puedes estacionar. Hay chatbot, en McDonald's tiene un chatbot que te permite ordenar hamburguesas en algunos países. La mayoría de los bancos están haciendo, las empresas de seguro, no sé, algunas ciudades también están haciendo y demás. Eh, Cuando hacemos un chatbot tenemos algo que es una ventaja que es divino de los bancos tienen en Venezuela. Sí, los bancos son los primeros que están metiendo plata porque ahorran mucho dinero haciéndolo. Cuando hacemos un chatbot, lo que hacemos es dejar de tener el monopolio de la narración nosotros y el usuario empieza a decidir en un diálogo con la máquina para dónde quiere ir. Se lo voy a mostrar con algo como súper concreto. Hace tiempo, hace poquito tiempo, hace unos meses, trabajamos en un proyecto con el Surti, que es un medio paraguayo, que hicimos un proyecto que se llama EVA, y el subtítulo es Me tuvieron, no me acuerdo, estoy detenida por tráfico de drogas, algo así. Es una mujer que está detenida en Paraguay, acusada de ser parte de una organización narcotraficante. Es el primer motivo, el 40% de las mujeres que están presas en Paraguay están presas por el mismo delito, y por lo general son mujeres que las redes de narcotráfico usan como mulas, los usan para transportar drogas, mujeres muy vulnerables que les ofrecen una salida económica transportando drogas y que las usan como carnada para entregarle gente a la policía mientras la droga de verdad pasa por otro lado, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, este es el avatar de Eva. ¿Cómo fue este trabajo? El Surti, y sobre todo una periodista del Surti, que es Juliana Quintana, entrevistó a muchísimas mujeres en la cárcel. En una de esas entrevistas conocimos a Eva, le hice una entrevista de 3 horas y media, pobre Juli, pobre Eva, Juli se fue con un cuestionario enorme, conectamos mucho material, entonces quisimos hacer un chatbot que contara su historia. Y acá, digamos, de todas las herramientas que yo les contaba, que venía trayendo en mi caja de herramientas, se pudieron juntar y potenciarse un poquito más. Esto es Eva por detrás, hoy. Eh, Esa entrevista de 3 horas la dividimos en pedacitos como muy pequeñitos, en pequeñas respuestas, y fuimos construyendo flujos, tratándonos de que mantengan una coherencia lógica y tratándonos de imaginar cómo la gente iba a vincularse con Eva, y es un trabajo que nos llevó 3 meses hacerlo, para poder generar una conversación y una experiencia narrativa que sea como coherente, ¿no? ¿Qué nos trajimos acá? Nos trajimos la experiencia de Juli como periodista trabajando en cárceles. La experiencia de Juli trabajando en Paraguay, donde el español es un español complejo, porque es un español que está a mitad de camino entre el español que hablamos nosotros y el guaraní, ¿no? O sea, el guaraní es el idioma más masivo y es el idioma nativo de Paraguay y es el idioma más hablado y tiene una estructura gramatical que es de un nivel de belleza increíble y hablan, o sea, yo creo que no hay nadie en América Latina que hable tan bello como hablan las personas en Paraguay, porque la música del guaraní y la gramática del guaraní y las palabras y la forma de vincularse con el idioma es bellísima. Y entonces el habla popular es un habla que está a mitad de camino entre eso y el español tradicional que le damos de la conquista. Y se llama Yopalá, ¿no? Y Yopalá significa mezclado. En la cárcel se habla un Yopalá muy cerrado. Eva hizo un esfuerzo enorme por hablar un Yopalá más abierto y nosotros tratamos de... ahí está, ahí pusieron el link. No se vayan igual a charlar con Eva ahora, quédense un ratito más que les cuento y después hablamos juntos si quieren. Hicimos todos un esfuerzo muy grande por entenderlo y nosotros trabajamos mucho en nuestra escritura mantener esas marcas del agua. Por eso cuando hablen con Eva van a ver que no habla el español, no, habla un español diferente al que estamos acostumbrados. Pero bueno, todo ese trabajo lo plasmamos en esta arquitectura, es un trabajo de diseño de muchas horas, y lo que ven acá, que no se llega a leer, es la inteligencia artificial. O sea, todo este trabajo, esto lo hicimos con esta herramienta que se llama Voidflow, que se puede aprender, no es difícil de usar, y la inteligencia artificial en el panorama general de este trabajo ocupa este pedacito que ven acá. ¿Cómo funciona esto? El usuario le habla a Eva. A veces elige una opción y a veces le escribe un texto. Dice, hola, ¿cómo estás? Hola, contame tu historia. O contame tu historia. O por qué estás presa.
Cuando el usuario le escribe, en el caso de Eva, todavía no se le puede mandar audio, pero se le puede escribir, hay un motor de inteligencia artificial que interpreta lo que dice la persona. Lo convierte en ese mapa de números, esas coordenadas, que es el lenguaje que finalmente entiende la máquina. No lo traduce a ese lenguaje, lo traduce a vectores, lo embebe en una base de datos y lo traduce en vectores. El motor busca qué quiere decir eso y nosotros lo entrenamos para que diga, si la persona te dijo por qué estás detenida, el contenido que le tenés que ofrecer es este contenido, que está escrito por humanos, no está escrito por un algoritmo. Entonces le responde y le dice, podemos seguir hablando de esto. La persona puede elegir una opción y mantenerse en el flujo que propusimos nosotros, o puede volverle a escribir y empezar este proceso de vuelta. Esto que le estoy contando, que suena re complejo para el usuario, es, le pregunté tal cosa, me respondió, le pregunto otra cosa, me vuelve a responder. Digo, por detrás está todo este pensamiento de diseño, está este trabajo de la escritura, está este trabajo con la inteligencia artificial. Si la pregunta que le hicimos no tiene una respuesta que nosotros le hayamos dado, que le hayamos dicho, cuando te pregunten esto, responderle esto otro, lo que va a hacer cualquier chatbot es generar una respuesta en la tabla, ¿no? Que es lo que pasa todo el tiempo. Cuando ChatGPT no sabe algo, por más tuneado que esté, por más pronto que hayamos hecho, empieza a inventar. En el caso de Eva, nosotros tomamos una decisión que cuando no entiende algo le va a decir, no te entendí, preguntámelo de vuelta, no te escuché, dice como diferentes cosas, pero digamos, no va a inventar una respuesta. Entonces, si lo ven en este esquema general, la inteligencia artificial, en este caso, está solo usada para tratar de descifrar lo que nos dicen los usuarios. ¿Me siguen hasta acá? Acá es donde todo se empezó a volver complejo. Todas las herramientas que yo les traje hasta ahora están condensadas para mí acá. O sea, yo tipo, si me dicen, ¿qué hiciste en el 2024? Hice esto, hice Eva. Todo lo demás que hice, después fui a Río, trabajé un montón, pero lo que hice fue esto. Es un MVP, o sea, es un producto mínimo, es una primera prueba, vamos a hacer más. El año que viene queremos hacer 20.000 cosas más, pero digo, yo en el 2024 hice esto porque logré cómo aplicar, ¿no? ¿Por qué no usamos inteligencia artificial en este caso en particular? No digo que todos los casos sean iguales, porque la voz de Eva es un tesoro. Juli estuvo un mes para que deje entrar a la cárcel. Y era la tercera vez, tiene mucha experiencia haciendo esto, pero estuvo un mes sufriendo por entrar a la cárcel. Estuvo 3 horas y media hablando con Eva. Eva estaba feliz de que la escuché. Y aparte le preguntamos, ¿qué te gusta comer? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué películas te gustan? O sea, le preguntamos un montón de cosas. Como no queríamos inventar nada, queríamos tener muchas preguntas de resguardo, porque a algunas personas le van a preguntar, ¿qué música te gusta? ¿Con qué cuadro de fútbol simpatizás? ¿Qué le decís a las personas que te desean la muerte? Que es algo que pasa mucho en los chats, ¿no? O sea, la gente insulta. ¿Qué respondes a alguien que te insulta? Bueno, todo eso está escrito por Eva. Entonces, es un tesoro y nosotros teníamos que honrar eso y cuidar esa voz como si fuera oro. En algunas cosas muy chiquititas le dejamos espacio a inteligencia artificial. Esto es como medio de friqueada de diseñador conversacional que se las cuento. Cuando uno habla con alguien levantó la mano, pregunte nomás. Sí, ya va, que esto me acaba de volar la cabeza. Margaret pasó el chat por, por el link y entonces me puse a chatear con Eva Pero no y era la wow, idea. no era la idea, Me pero spoilearon todo. estoy flipando. Entonces, mi pregunta es, usted, o sea, quiero que nos cuentes un poquito más del proceso de elaboración del chat. ¿Cómo Ustedes, no? ok, entrevistaron a la persona en la cárcel y todo Sí, eso, pero después, sí. ¿cómo sintetizan toda esa información en este chat? Y Bueno, además de eso, ¿cómo, o sea, además, obviamente hubo un periodista, pero que hubo, o contrataron un programador, a un diseñador, o sea, no, ¿no? no para nada. Le voy a mostrar, tipo, voy a cometer una incidencia. Vamos a verla. Ahí va por dentro. O sea, lo que le mostré recién a la pantalla se lo voy a mostrar un poquito más. Voy a bajar su mano ahí. Ahí está. A Ya ver si abajo, porque entra. Tipo, esto se puede ir a cualquier lado. Jenny, por favor, tráeme de vuelta si nos vamos del planeta. Llámame loco.
Ya Sí. son las 6:35, es lo único que te Bueno, recuerdo. vamos a Pero ir rápido, está súper le damos 6 interesante minutos. todo. Sí. Tenemos una cosa muy divertida que teníamos para hacer pruebas, teníamos una que se llamaba Debates, no sé si en Venezuela es la misma marca, pero en Argentina Debates es el test que se hace para saber si uno está embarazado o no. Entonces, Debates le pusimos el loguito de Debates. Esto que van a ver ahora es Seba por dentro, o sea, es el chatbot por dentro, ¿no? No es el... Entonces, tenemos por un lado los flujos. Juli vino con una entrevista de 3 horas y media, imagínense la cantidad de material. Lo primero que hicimos fue como dividirla en temas y en pedazos, ¿no? O sea, como en grandes temas. Después fuimos desgranando eso y fuimos trabajando eh, respuesta por respuesta. Entonces, tenemos una regla, como pensamos como diseñadores, tenemos una regla de que, como se lee en pantallas chicas, no puede tener más de 350, 400 caracteres una respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, les spoileo un poquito. Se presenta Eva y te da 3 opciones, ¿no? Te dice, no sé si se llega a leer algo. Te da 3 opciones. Uno, ¿qué puede hacer? Puede elegir esto que lo va a ver como un botón y eso te lleva a la siguiente respuesta. Y te va llevando. Esto, entre paréntesis, digo, yo trabajo de esto, entonces como que tengo como una gimnasia, lo hicimos con Axel Marazzi, que también trabaja conmigo, y logramos, digamos, lo hicimos bastante rápido. Nos llevó 2 meses y pico hacerlo. Entonces, esto multiplicarlo por 158 respuestas tiene en total. Y es eso, es la entrevista de 3 horas y media, lleva a eso. En cada respuesta que te da una opción. Algunas respuestas, para no ser repetitivo, las marca y te dice, o sea, le avisa al chatbot que por ahí no hay que pasar más. Digamos. O sea, si respondes 2 veces lo mismo, a veces te va a responder 2 veces lo mismo y a veces te va a responder otra cosa. Y esto que ven acá en negrito, en gris, son cosas que el chatbot está todo el tiempo escuchando. O sea, todo el tiempo tiene una oreja abierta escuchando a ver qué dice el usuario. Y eso está por acá, en otro lado, se llaman intenciones, ¿no? O sea, lo que les contaba hace un rato, son preguntas que las personas pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si, ¿cómo te detuvieron? Vamos a ver un ejemplo fácil. ¿Cómo detuvieron? Nosotros cargamos acá 24 maneras de preguntar cómo te detuvieron, ¿no? Como, nada. Y después, y esto lo que hicimos, esto está conectado a ChatGPT, entonces lo que hace ChatGPT, cuando vos le escribís cómo te metieron presa, cómo te engancharon, o cómo te metieron en cana, digamos los argentinos, ChatGPT dice, esto se parece a estas 24 maneras en las que me dijeron cómo te detuvieron, entonces lo que me está preguntando es esto, cómo te detuvieron. Y te va a responder, me detuvieron de esta manera. En este caso son 24 preguntas para decir cómo te detuvieron. En total escribimos 54 intenciones. O sea, hay 54 cosas que el chatbot está escuchando todo el tiempo para intentar descifrar qué le estás diciendo. Si vos le escribís en lenguaje natural, ahora, si vos le escribís dar una receta de torta galesa, te va a decir, no tengo idea. Digo, eso es lo que está por dentro, que es un poco, vuelvo a mi presentación y escapo rápidamente de ahí, es un poco esto, es este esquema que yo les mostraba acá, ¿no? Es este esquema. Y eso es trabajo, es mucho trabajo periodístico, muchísimo trabajo periodístico, es cabeza de diseño, o sea, es pensar como diseñadores de experiencias. Tuve la feliz ventaja de que el Surti es un medio que piensa mucho en el diseño, desde todo punto de vista, el diseño como estética, y piensa mucho en la experiencia. El director del Surti estaba muy preocupado, casi al borde de la obsesión, con que se viera bien en celulares, una cosa que nunca terminamos de poder ajustar, pero que, nada, que nadie se da cuenta, salvo nosotros. Entonces, digo, hay mucho de eso y hay mucho trabajo también de entender dentro de este esquema general, qué papel juega la inteligencia artificial. Y esto es lo que quería llegar. Lo que tenemos que pensar es, ¿para qué la vamos a usar la inteligencia artificial? En este caso en particular, es para entender qué nos quieren decir los usuarios. Todo el resto está hecho con esta herramienta Boyflow, que
hay talleres para usarlo, hay tutoriales, la aprenden a usar enseguida. Es un poco cara, sale 400 y pico dólares por año, pero facilita un montón. Digo, esto, digo, si tienen el material es muy rápido de sacarlo funcionando y que ande, no tienen que saber programar ni nada, pero sí tienen que entender la lógica de cómo funcionan las cosas y qué lugar va a tener el diseño y qué lugar va a tener la inteligencia artificial. En el medio, en esta herramienta, uno puede hacer cosas con inteligencia. Sí, bueno, sí, a veces no te va a entender, no entiende todo. Lo que estamos haciendo es leyendo conversaciones. Precisamente lo que le preguntó a Shirley, y mañana lo va a leer Juli y nos va a decir que agreguemos esa pregunta. Les pongo un ejemplo como muy, que a nosotros nos divirtió mucho. En todo chatbot, siempre en algún momento te preguntan el nombre, ¿no? Entonces, como te pregunta en algún momento de la conversación, ¿cómo te llamas? Y uno le dice, no sé, me llamo Juan Carlos. Entonces te va a decir, bueno, Juan Carlos, y es como una forma de hacer más cercano. Una cosa que pasa mucho en los chatbots es que te preguntan el nombre y la gente escribe, tipo, me llamo Juan Carlos, ¿no? Entonces, los chatbots que hacen, como lo guardan en una variable, dicen, mucho gusto, me llamo Juan Carlos, y todo el tiempo te va a decir, me llamo Juan Carlos, y suena como re antinatural. Entonces hicimos un prompt muy chiquitito, donde la inteligencia artificial intenta como descifrar qué es nombre y qué no. Entonces, si vos le decís, me llamo Juan Carlos, te va a decir, mucho gusto, Juan Carlos. ¿Qué nos pasó? Entonces le dijimos literalmente, extrae el nombre propio de la pila de persona, responde solo con el nombre, guardar en esta variable que se llama nombre, o sea, ese campo donde que el chatbot va a usar para repetirlo en distintos lugares, ¿no? Entonces le preguntamos, Eva te pregunta, ¿cómo es tu nombre? Alguien le dijo, me llamo Iron Man. Entonces le respondió Tony. Y lo hizo alguien muy naturalmente, ¿eh? Le volvimos a preguntar, tipo, le vamos a decir Superman, y respondió, gracias por escucharme, claro. Batman, Bruce. Ahora, no hay lógica acá. O sea, no hay falta de lógica. Hizo exactamente lo que le pedimos. Exactamente. O sea, extrajo el nombre de pila de lo que el usuario había escrito. Esta es la inteligencia artificial. Es buenísimo. Lo dejamos porque nos parecía como un lindo chiste. Lo contamos en todos lados. Así que yo creo que de hecho ya ahora aprendió que no tiene que, o sea, que si le decís Superman, te tiene que decir Superman. Pero es interesante, digo, cómo funciona la literalidad, ¿no? O sea, hizo exactamente la operación de la que venimos hablando del principio. Transformó lo que le dijimos a vectores, transformó la orden que le dimos a vectores, dijo, tengo que extraer el nombre propio de acá, se transformó en coordenadas, le sumó lo que había escrito el usuario, fue a buscar cuál era el nombre de pila dentro de Superman, y el nombre de pila dentro de Superman es Clark. A mí me pareció como, eh, como genial. Entonces, digo, ¿por qué le digo todo esto? Para mí, si piensan que lo van a reemplazar las inteligencias artificiales, tienen un problema. Primero, de paranoia, o sea, de que están comprando alguna teoría conspirativa, y segundo, de que posiblemente estén actuando un poco como ellas, digamos, o sea, que estén escribiendo por debajo de su umbral que necesitamos tener hoy. Entonces, digo, no nos va a reemplazar, salvo que escribamos igual que ellas. Lo que podemos hacer es pensarnos como centauros. Entonces, hay muchísimas cosas que antes nos llevaba muchísimo esfuerzo hacer, que ahora son como muy sencillas. Por ejemplo, esta herramienta Amazon Meaning Watch. Pongo este ejemplo para no poner un ejemplo de Venezuela. Hay un medio, Armando Info, puede ser, que se llame de Venezuela, no lo conozco, o sea, lo conozco muy poquito. Hicieron un especial sobre pistas clandestinas en Venezuela y es un trabajo hecho con visión por computadora, es un trabajo hecho con algoritmos que es increíble porque detectaron un montón de pistas clandestinas. Esto es algo parecido, es un ejemplo parecido, es como la detección de minas clandestinas en, Armando.info con el país de España, se llama Corredor Furtivo. perfecto, es buenísimo, gracias. Lo hicieron con una herramienta que es bastante accesible y es buenísimo. Nosotros ahora estamos viendo hacer acá en Argentina un trabajo sobre la depredación de los bosques en el sur, que lo queremos hacer con la misma herramienta. ¿Para qué nos sirve eso? Para hacer algo. O sea, si yo tenía que mapear hace 10 años, no hace 10, hace 3 años, todos los bosques nativos eh, en,
destruidos en Ushuaia, no por la mano del hombre, sino por los castores, que son estos bichos canadienses que los trajeron acá y que se reprodujeron como los sapos en Los Simpsons y que están destruyendo los bosques más australes del planeta. Si yo tuviese que haber mapeado eso hace años, hace 2 años, me hubiese llevado un año entero de trabajo, muchísimo dinero. Y la verdad que es algo que un algoritmo lo hace en poquitos segundos ahora. Si nosotros logramos combinar eso con un pensamiento de diseño y con un trabajo periodístico sobre el terreno claro, es una bomba. O sea, yo quiero, digamos, hacer ese mapa y después ir a ver qué pasa con la gente que vive en esos bosques. O sea, ver, tipo, me encantaría ir a la Amazonía y ver en qué está pasando con la población en este núcleo amarillo, digamos, cómo está viviendo la gente ahí. Me encantaría que el trabajo de Armando Info, digo, se continúe entrevistando a los campesinos desplazados. Digo, esa combinación es poderosísima. Y es algo donde, digamos, el algoritmo termina como trabajando eh, a favor nuestro. Este es un listado, después también le podemos compartir y seguro muchos de ustedes ya lo tienen. Es un listado que hizo journalist.ai, donde van recopilando eh, eh, distintos trabajos periodísticos potenciados por inteligencia artificial. Si entran ahora, esta es una captura hace un par de meses, si entran ahora, está Eva también ahí, lo agregaron al listado y me puso muy contento. A lo que voy, es que tenemos un montón de herramientas que antes no teníamos, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Digamos, tenemos que pensarnos no ya como artistas torturados, periodistas que van a entrevistar y vuelven y cuentan su aventura, como hacía Kapuscinski o como hacían los clásicos, sino como personas que tienen que mantener una máquina de escritura que es mucho más compleja y mucho más potente también, ¿no? Entonces, yo si tuviese que terminar ahora, nos quedan 10 minutos, si tuviese que terminar ahora, le diría dos cosas. Una, aprendan a programar. O sea, aprendan Python. Python es el lenguaje de programación, es los de la fotos son los Monty Python, que son los humoristas ingleses. Python es un lenguaje de programación que los homenajean el nombre. Y sí, y es el lenguaje más fácil y más sencillo de aprender. Estoy diciendo que se conviertan en programadoras y programadores, no por Dios, o sí, si quieren, es un poco más, todavía es un poco más rentable que ser periodista, pero hay algo de entender la lógica de cómo se programa, digamos, y cómo funcionan los algoritmos que les va a servir para pensar. O sea, necesitamos poder orquestar la cantidad de elementos que tenemos sobre la mesa para poder hacer experiencias más potentes. Digo, en última instancia, lo más complejo de EVA fue unir el trabajo que hizo Juli en esa celda, en la cárcel Buen Pastor en Paraguay, con el algoritmo de ChatGPT 3.5 hecho en Silicon Valley con millones y millones de dólares robándose toda la web. Digamos, ver cómo se unían esas dos cosas para generar una experiencia fue como el gran desafío ahí. Necesitamos aprender Python. Después no van a escribir programas. Yo estudié Python, nunca pude hacer algo que funcione hasta que llegó ChatGPT y lo uso para escribir código y me la paso cruzando bases de datos, haciendo detección de objetos en videos, etcétera, etcétera, porque siento que me dio superpoderes. O sea, sé leer un script, o sea, sé leer un programita chiquito, sé cómo funciona una base de datos, tengo superpoderes. O sea, puedo hacer cosas, no sé, el otro día crucé el mapa de la ciudad con el mapa del arbolado para entender, digamos, cuántos árboles se habían perdido en los últimos años. Y lo que terminé logrando es, tipo, entender que la zona sur de la ciudad, que es la más pobre, eh, es, eh, es un lugar que está con cada vez menos espacio verde y que en los últimos 10 años perdió muchísimo. Nunca lo podría haber hecho sin haber estudiado Python, sin haber sabido cómo cruzar mapas, pero tampoco sin ChatGPT que me ayudó. Y después, digo, además, lean poesía. O sea, cuando digo lean poesía, vayan al cine, tipo, escuchen música, escuchen, aprendan sobre arte,
yo acá puse una foto de Diana Velesi, que es una poeta argentina, perdón, soy re argentino y es mi poeta favorita, y la conozco y la leí, la leo muchísimo, porque cada vez que la leo me alucina. Yo la leía y descubrí que era mi vecina. En un momento yo vivía en el Tigre, en el Delta, en el río, y leí un poema de ella sobre el perro del lado de mi casa, y descubrí que era mi vecina y me volví loco. Me di cuenta que era una señora que paseaba un perrito todos los días, que era ella. Pero digo, lean poesía. O sea, lean a Pedro Lemebel, lean a Diana Velesi, vuelvan a los clásicos, lean a Martí. Digo, entre estudiar Python, aprender Python y leer poesía, hay algo que, que les va a funcionar, digamos. Porque necesitamos poder orquestar esa complejidad y poder diseñar experiencias en un mundo que es cada vez más complejo. Necesitamos poder gestionar eso. Y lo otro, y con esto ya termino, dejamos un ratito para preguntas, es que necesitamos entender que esas máquinas de escrituras que necesitamos montar, ya es muy difícil que sean individuales. O sea, si no hay trabajo en equipo, si no hay equipos multidisciplinarios, es imposible. O sea, yo hace 20, tipo 21 años atrás, fui a cubrir la caída de Sánchez Lozada en Bolivia, que era un presidente, era una cosa rarísima, que era un presidente que hablaba, no hablaba español, casi hablaba en inglés, y que gobernaba Bolivia, que es un país que es 85% indígena. Nada, 2 años fue tremendo, el estallido social más violento que vi en mi vida. Eh, Fui a cubrir la caída y me acuerdo que y no teníamos laptop, entonces tenía una cámara digital, entonces sacaba fotos, me iba a un cibercafé, subía las fotos, escribía el texto y me volvía a cubrir los enfrentamientos, ¿no? Y era como, mi trabajo era una locura, o sea, era algo que no lo haría nunca más. Y me pensaba a mí mismo como una especie de mini corresponsal de guerra, era joven, pesaba 20 kilos menos que ahora, tenía menos responsabilidades de adulto, no tenía re poco que perder, digo, básicamente, y me pensaba como alguien que tenía que ir a vivir aventuras, contarlas, venderlas, diseñar, hacía todo yo. La madurez para mí fue como poder pensar esto. Digo, tengo que poder gestionar la complejidad y tengo que poder trabajar en equipo con muchísima gente, porque es tanto lo que hay que diseñar y tanto lo que hay que hacer que es imposible hacerlo solo. Entonces, esas máquinas de escritura, el 90% de las veces van a ser máquinas eh, colectivas, ¿no? Y si no podemos trabajar desde eso, si nos pensamos como artistas, autores y vieja escuela, que lo más importante es la firma y no sé qué, estamos fritos, chicos. Es siglo XX, ya pasó, me encanta, hay que seguir leyéndolos, hay que seguir leyendo, escribiendo poesía y crónicas clásicas, pero digo, el periodismo para mí se juega en los procesos colectivos. Digo, porque no hay otra forma de hacerlo ahora. De mi parte, creo que es todo. Siempre termino con esto. Digo, al final lo que terminamos haciendo es contar historias, nada más que ahora las contamos con algoritmos y tenemos que aprender a lidiar con ellos y tenemos que aprender qué lugar jugar ellos y tenemos que hacerlo de manera colectiva. Si me quieren preguntar cosas después, más tarde, estoy ahí en Instagram, ese es mi mail, es punto .cool de verdad, o sea, no es punto .cool ni nada, en LinkedIn también estoy, los mails tardo en responderlos, pero estoy por ahí. Creo que de mi lado eso es todo, nos quedan 10 minutitos. No, sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Excelente, Sebas. Tremendos retos nos dejaste. Ujú. Yo tengo una Espero que pregunta. sí, Una A de por ver, favor. Journal ahí que pusiste al principio, que pusiste una diapositiva, la estoy intentando buscar, pero no la encuentro. Ah, te la mando enseguida. Espera que hay algo, me estoy peleando con... Ahí está. Lo pego acá directamente en la, en el chat. Hice el... acá está. Perdón, que me voy de pantalla en pantalla. Ahí está.
Ese es un listado colaborativo que hicieron, donde hay, tipo, no sé cuántos casos hay. Hay un montón ya. Hay algunos que son bastante viejos. Mira, el primero es del 2017 y son 154 casos. No sé dónde está. Por ahí estaba el otro día, le había visto a Eva, ya quedó como rebajo. Y hay un montón. Digo, hay muchas herramientas para generar contenido, muchas herramientas para generar experiencias de usuario. Y las mejores para mí son las que son híbridas, o sea, las que piensan, digo, esta misma lógica que planteé con Eva, me parece que es la lógica que genera cosas más potentes. Incluso el New York Times, el otro día vi una conferencia y hay un artículo también ahí dando vueltas de ellos. Están haciendo una portada personalizada para cada uno de sus suscriptores y tiene una mezcla de inteligencia artificial con decisiones, con comportamiento del usuario, o sea, el algoritmo mira lo que al usuario le interesa más y le da más de eso, pero también eso se mezcla con un sistema que, digamos, manejan los editores que les permite como priorizar cosas por decisión editorial, ¿no? O sea, si yo quiero que te enteres, no sé, que X funcionario está condenado por un caso de corrupción, por más que a vos solo te interese el fútbol americano, te voy a poner también una noticia de eso, ¿no? O sea, van como haciendo portadas híbridas. En el listado este van a ver de todo, de gente que hicieron chatbots que no sirven para nada, hasta experiencias como súper complejas como la del New York Times. Digamos, está bueno, sirve como inspiración para ver qué se está haciendo en otros lados y hasta dónde se puede llegar. Bueno, ¿Alguna pregunta ¿alguien más más? tiene alguna ¿Sí? pregunta? Si no, yo aquí tengo Sí, una. Ajá, a bueno, ver, ¿quién? yo quería preguntarle a Adelante. Sebastián, hola, quería preguntarle Sí, cuántas preguntas están en EVA y me imagino que pueden determinar hasta dónde la gente llega en la conversación, cuándo se retiran, cuál es la pregunta más solicitada. sí. Eh, el top de preguntas es, o sea, hay 4 o 5 que son las claves, que es ¿por qué te detuvieron? La historia de vida y por qué se considera una víctima. Esas son las 3 que más le preguntan. Y eso es algo que se ve, digamos, una de las cosas que pasa con los chatbots y con este tipo de experiencias es que se puede medir todo muy al dedillo. La mayoría de las personas Sofía, ya. pasa 5 o 6 minutos hablando y después en algún momento se van. Eh, pero digamos, ponele que un promedio, estamos hablando, cuando tenían 2.000 personas eran 10.000 interacciones. ¿Cuánto es 10.000 dividido? Es una cuenta rarísima la que voy a hacer, pero si hacemos 10.000 dividido 2.000, ¿cuánto es? No, pero no da la cuenta. Pero ponele que son unos 5 o 6 minutos que está cada persona. Generalmente las conversaciones, nosotros vamos leyendo conversaciones todo el tiempo para encontrar qué cosas se pueden mejorar y vamos incorporando más preguntas. Por lo general hacen 10, 12 preguntas y en algún momento la gente se aburre y se va. Digamos, pasa eso también, ¿no? Como pasa con cualquier nota. La diferencia es que en el promedio en una nota la gente por lo general está entre 30 y 40 segundos si el texto le interesó mucho, con mucha suerte, y acá se quedan como muchos minutos. Lo que nos pasaba incluso digo, en el juego que les mostré primero, el que no tenía inteligencia artificial, había gente que se quedaba media hora, literal, no sé por qué se obsesionaban y se quedaban media hora buscando todas las opciones y recorriendo todos los caminos. Y era como muy divertido ver, eh, digamos, de qué mapa construía la gente, ¿no? También en algún punto lo que nos va regalando la audiencia ahí es un mapa de la narrativa que construyeron, ¿no? Sebas, ¿y Gracias. cómo queda allí en ese proceso tan complejo la figura del editor o editora? Digo, porque bueno, el editor siempre ha sido como quien te acompaña y te exige y te pide, es como el primer lector de un Sí, texto, ¿no? En este caso, sí.
porque bueno, a mí me siento, otra pregunta que tenía es todo el tema de que tú pides que se trabaje en equipo, que hay que trabajar en equipo y deberían ser multidisciplinarios, ¿no? Pero qué complejo es ahora trabajar en equipo sin redacciones, ¿no? Claro, nosotros ahí, mira, en este caso en concreto, tuvimos varias instancias. Primero tuvimos un squad muy chiquitito, o sea, un equipito, que éramos 3 personas, donde estaba Juliana, que era la periodista que estaba en el terreno, Axel y yo, que hablábamos día por medio. O sea, día por medio no, hablábamos 2 veces por día, bueno, al revés, hablábamos todo el tiempo, porque fue intenso, ¿no? Y después hicimos un trabajo de edición del contenido muy, como muy finito, discutimos muchas cuestiones éticas de hasta dónde, qué contar, qué no contar, qué datos podíamos revelar y qué datos teníamos que tergiversar un poco, hasta dónde se podía tergiversar para que no la puedan identificar dentro de la cárcel y demás. Entonces, nada, ahí fueron un montón de decisiones que las íbamos tomando y las íbamos consultando con los editores del medio. La figura para mí clave es la sería el líder de producto o el director de producto, digamos, o sea, porque no se podía pensar solo en el texto, sino que había que pensar en todo el producto en general. Entonces, para esa fue como una figura clave, que en este caso fueron Alejandro Valdés y Jazmín Acuña, que son los directores del Surti, y que nos ayudaron mucho como a encauzar y que, digamos, nos dieron un feedback permanente. Por un lado eso, digamos, alguien que pensaba en el producto Que son en toda su editores, complejidad. ellas, Son ajá, grandes editores, sí, pero ujú. digo, son editores que no piensan solo en el texto, ¿no? Y Exacto. por otro Vienen de lado, ser editores, pero ahora viendo todo. sí, Ujú. y por otro lado, y esto para mí también es clave, hicimos mucho test. O sea, hicimos un test primero con todo el equipo del Surti, que son 15 personas, con amigos, con gente cercana. Yo trabajo en la empresa que hace un chatbot y lo llevé a mi empresa y lo miraron también ahí. Y después hicimos como un mega test que fue la Media Party, lo presentamos el chatbot 48 horas antes de publicarlo y ahí lo leyeron, no sé, 300 personas que también nos aportaron un montón. Y lo otro es que como es un producto digital, son productos que nunca están terminados. Entonces todo el tiempo estamos como iterando. Y mientras más inteligencia artificial hay, más hay que estar monitoreando todo el tiempo porque enloquecen estos bichos también a veces. Hoy se me volvió loco un chatbot. Se volvió loco directamente. No, Eva no, Eva estaba muy controlada, pero se volvió loco. Enloqueció. Dijo, bueno, no tomó la pastilla. Digo, porque hay cambios en los algoritmos, hay, no sé, datos que se cruzan y hasta que descubrís qué pasó, es difícil. Entonces, digo, son cosas que están en permanente evolución todo el tiempo. Muy bien. Bueno, súper Mm, interesante además eso que dices, que es el contenido que no termina de estar, no es definitivo, o sea, se sigue nutriendo de nunca. las preguntas, de las indagaciones de los usuarios y es como las redes sociales extendidas hasta el más allá, ¿no? Exactamente. De verdad que, bueno, cada vez más Mm, retador y más desafiante para nosotros. Bueno, muchas mm, gracias, de verdad que nos encanta que además se quedaron conectados, fíjate el interés, las manifestaciones que ha habido en el chat, de la gente que mm. está encantada con tu charla, Sebas, un millón de gracias. Gracias a todos y todas por conectarse. Bueno, IPIS va a continuar con este tipo de capacitaciones. El año que viene traemos buenas noticias que están muy vinculadas con esto de innovar y queremos, bueno, queremos resembrar los desiertos de noticias, entonces estén pendientes de las redes de IPIS porque venimos con algo muy bueno. Bueno, creo, no sé, Nela no estuvo esta vez, de verdad que estamos muy agradecidos y ojalá, bueno, cuando tengamos otra capacitación, los volvemos a convocar. Gracias, Sebas. Ojalá vuelvas con otra charla con Muchas, nosotros. muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias por la participación. Encantadísimo. Un Gracias. abrazo.